chico dibujaba como cualquier niño. Lo que sucedió fue que en el año 1994 mi hermana gana en un programa de televisión un viaje a Disney. El programa El Agujerito Sin Fin en Canal 13, y que lo conducía Julián Weich, y él saca la carta de mi hermana y conocemos los estudios, y ahí yo veo gente dibujando, ejerciendo su profesión, y nada, me pareció algo revelador, digamos, no sé, fue yo recuerdo haber tenido una impresión tipo, hay gente que, yo eso lo hago en mi casa, pensaba, era un chico de 10 años, casi terminando la secundaria, conozco a Silvana Zanú, que fue docente mía. Todo esto sucedió en Zárate, en la ciudad de Zárate, en la escuela media Huerchi número, creo que 4, ya cambió el número, ahora no sé qué nombre tiene. Y bueno, Silvana fue un faro ahí de influencia muy interesante, y vine a la facultad en el año 2002, post 2001 Argentina, un momento complejo y complicado, y bueno, eso. Primero, sentate. ¿Qué había en el deseo? Sí, había ganas de aprender siempre, eso todavía me pasa. Yo hoy día ¿quieren que esperemos que deje de tomar agua el perro si no sale en el audio? Sobre todo las ganas de aprender una profesión, de entender, hay otras técnicas, hay otros materiales, hay otros soportes, hay nuevas tecnologías también, que es lo que estuve investigando desde el año pasado. En el año 2014 terminé el profesorado de artes plásticas en orientación a pintura, y el año pasado presenté mi licenciatura, hice una investigación sobre nuevos dispositivos, específicamente de realidad virtual, para dibujar en el espacio. Mi primer publicación fue una ilustración, fueron 2 ilustraciones para la revista Sudestada, creo que por el 2004, acá tal vez. A ver. Sí, yo lo que me pasa es que me voy aburriendo. En este momento trabajaba con una virome, por ejemplo, y después ahora yo estoy más identificado con un tipo de línea que da esta herramienta, y con una cantidad y una distribución de blancos en el papel muy diferente. Acá hay uno, claro, arranqué las páginas de acá y debe estar en la otra que está. Y acá hay otra, esta fue la más. Era sobre los últimos anarquistas. Bueno, empecé a publicar en ilustración, revistas o publicaciones semanales, después quincenales, después mensuales, como Caras y Caretas, por ejemplo. Bueno, ilustré mucho tiempo unas notas sobre criminología en el 2010, y ilustré notas sobre femicidios, y también eso tiene una carga que encuadra las libertades con las que uno trabaja, que lo hace interesantísimo, muy, muy interesante. Bueno, vos te acercas a una revista, acercas un currículum, tu experiencia o ilustraciones de prueba, y ahí hay un feedback con el solicitarte una ilustración acorde al texto que esté escrito. Afuera, en otros países, es indispensable la figura de un representante o una agencia que se encarga a la que llegan las solicitudes, y se encarga de derivar al ilustrador que consideren adecuado. Empecé a publicar mis propios libros o recopilaciones de publicaciones que había hecho para otros lados, o empecé a hacer elementos. En un momento producía tazas, remeras, postales. Era una manera también de vivir y sobrevivir con este trabajo, que es complejo, es difícil, es muy gratificante, pero no siempre es tan llevadero, y es solitario también, es bastante solitario. Conozco a los colegas que admiré siempre, tuve la suerte de ir conociéndolos, y ellos tenían en el 70, en el 80, un ida y vuelta con su público en un bar, en una cosa muy circunstancial. A la vez, las redes no son democráticas, son una estructura de algoritmos azarosos y convenientes a veces para quien los creó.
Este es un boletín de la Universidad de Minas Gerais. Te invitaron a hacer unas ventanas. Me invitaron a dibujar unas ventanas en el Jardín Botánico, en el Museo de Naturales y en un espacio de arte que se llama 104, que queda en el centro de la ciudad. Bueno, y esto fue una invitación, una de las primeras que recibí de afuera. Después al año siguiente o al otro ya hice un viaje a Europa, dibujé en un montón de ventanas en varias ciudades y fue muy interesante. Hay algunas, esto es en Praga. El libro en realidad surgió porque ya tenía acumulado una cantidad de trabajo sobre vidrios que a mí me gustaba, me interesaba en ese momento editarlo. Y iban a presentar en Madrid este libro en realidad en el que participé, y yo quería ir a esa presentación y aprovechar y hacer algunas ventanas en otros lados. Después me contacté con la librería Shakespeare & Company, que es una librería muy famosa, y también me permitieron dibujar en sus vidrios. Y bueno, y después fueron apareciendo amigos y argentinos por Europa que me daban su ventana para hacer un dibujito. Y bueno, fue un viaje muy ameno. En Londres dibujé en un barco. Yo empecé haciéndolo con el interés de llevar mis ilustraciones de papel a un espacio urbano y común y azaroso, en el que no hay un público que yo sé quién compra la revista o quién entra a mis redes. Un público que pasa por ahí de casualidad. El año pasado estuve en Estados Unidos dibujando unas ventanas y en Canadá, y como que no frenó. Pero este proyecto me dio muchos amigos, muchas experiencias. Hay algo muy lindo con esto que yo les contaba hoy, de la soledad que significa trabajar en papel, que este tipo de proyectos fue muy gratificante, porque yo estoy dibujando una ventana, por ejemplo, en la Universidad de Bellas Artes, y básicamente por día pasaban 3.000 personas por ese corredor. Y de las 3.000, no sé, el 5% frenaba con mate, con una factura. Y este libro se hizo con la recopilación no solo de fotos mías, sino de muchos fotógrafos profesionales que iban a sacar fotos, documentaban de pronto la misma ventana. Tengo fotos a la mañana, a la tarde, en otoño, en invierno, y son resultados totalmente diferentes, gracias de la producción de ellos mismos, de estos mismos fotógrafos, gente muy talentosa. La fidelidad que tiene esta escala no la representan igual este tipo de monitores. Y para gráficas es re importante, sobre todo la fidelidad de los blancos. Hay blancos, si esto tuviera una mancha acá, probablemente en este monitor no lo vemos, pero en este sí. Y bueno, yo voy siendo viejo y mañoso, y entonces trabajo con esto que para muchos colegas es una antigüedad, pero yo amo mi monitor de tubo. ¿Te basaste en alguna foto para hacerlo? Sí, la mayoría de estos trabajos los hago trabajo con modelo. Son por lo general las personas con las que trabajo en los talleres. ¿Las flores y lo que tiene en la cabeza lo tenía o lo...? No, esto después voy tomando las referencias que requieren la ilustración que necesito hacer o que me encargan. Este libro recopila ilustradores de todo el mundo, alrededor de 150 por edición. En este libro hay dos argentinos, Bernasconi y estoy yo también. Acá está Bernasconi. Saca el libro todas las semanas este chico. Es un profesional, como buena gente. Yo muchas veces he tenido dudas acerca de presupuestos o cosas de la profesión, y en alguna ocasión le escribí a él, y tipo de lo más amable. ¿Dónde está? No me pasé. Qué raro que no está marcado. Sí, está marcado. Acá. No, esta ilustración se hizo en el pasaje de Ardo Rocha, que es finalmente fue la tapa del libro que recopiló estas ventanas. Y esto en principio era un boceto, en realidad, para una ventana, que se dibujó esa ventana, y finalmente quedó la ilustración muy interesante. Mucho de esto se hizo con ilustración digital, y otro tanto en papel, con lápiz, con tinta. Fue hecho con otra velocidad. También porque era una publicación más pequeña. Este es mi libro que más afecto le tengo, y copila 10 años de ilustraciones, muchas de las que hice para gráficas de, Caras y Caretas, las revistas que estuvimos hablando hoy, y después tiene una gran parte de mi producción personal.
y están todas las idas y vueltas de estilos y formas y maneras que fui encontrando de contar algunas historias, de contar algo, de poner en ilustraciones algunas ideas. Casi todas en tinta, más adulta. Sí, tiene la primera parte es todo en blanco y negro porque es la mayor parte de mi producción. Y después tiene unas páginas a color al final, donde hay también muchas de las cosas que hice para Caras y Caretas, y hay unas ilustraciones finales. En digital está todo. Cierre, hay mucho de digital, hay color digital también. Y están estas de cierre que las hice especial para el libro, son inéditas para acá. Bueno, es un mural largo, bastante largo, porque tiene una continuación hacia el lateral. Es en látex y es una casa particular de una colega que admiro mucho. Llevo de trabajo alrededor de 3 semanas y media, casi 4, y estimo tener 2 días más o 3 de algunas horas, que son los últimos detalles. Le tengo terror al aerosol, por ejemplo. ¿Terror al aerosol? Y claro, la mayoría de mis colegas muralistas o grafiteros usan aerosol para hacer sus acabados, sus efectos. Los admiro de la mano y el conocimiento que tienen de ese material. Yo no me he corrido mucho del pincel. Igual los pienso como una ilustración gigante. Por ahí un poco se nota en el uso de esta trama, que tiene más que ver con la gráfica que con el mural o la pintura tradicional. ¿Cómo es el proceso creativo en este caso? En este caso teníamos una imagen de referencia directa, que era esa ilustración, que es una ilustración en papel, que yo hice para mi último libro el año pasado. Y no nos corrimos mucho de ahí, cambiamos la paleta, nos ajustamos a la paleta que tiene la casa, que tienen algunos mobiliarios, y de ahí lo acercamos al proyecto de la escala grande.